Amado Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos para adorarte. Queremos rogarte que seas tú el que nos ayude. Queremos poner todo en tus manos y suplicarte de tu ayuda, Señor, que este breve estudio que tú nos permites tener sea de provecho, que nos ayude, nos anime, que podamos entender y recordar tus maravillas, Señor, y que tú seas exaltado entre nosotros en todo lo que resta de este día. Ponemos todo en tus manos, a los hermanos que vienen en camino, a los que no pudieron estar aquí, que tú permitas que también sean edificados y bendecidos. Ponemos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer en nuestras confesiones el capítulo 22, párrafo 2. Capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Dice así el párrafo 2. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a avanzar. Nos encontramos en el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Y este capítulo, aunque no lo parezca, está relacionado con el anterior, que era de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, pues los autores de la confesión estaban convencidos de que el tema de la libertad cristiana debía verse reflejado de manera práctica en la vida de los creyentes. Y una de las áreas en donde esta libertad cristiana se ve claramente reflejada o se pone en práctica es en la adoración. Por esa razón, el tema central del párrafo anterior era el concepto del principio regulador. Es decir, que no adoramos a Dios conforme a nuestra opinión. Y si se dan cuenta, tiene una semejanza con lo que aprendimos en el capítulo anterior. Somos librados por Dios no para vivir como nosotros queremos vivir. Y también somos librados por Dios de la muerte y del pecado para adorarlo a Él como Él debe ser adorado, no conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. De lo contrario, cualquiera que impusiera una forma de adorar en la iglesia y que fuera una forma ajena a las Escrituras, estaría violando la libertad del creyente, lo estaría, por así decirlo, se estaría enseñoreando de su conciencia, diciéndole: la Escritura no dice esto, pero lo tenemos que hacer así. Y eso es más o menos lo que los autores de la confesión tenían en mente, porque en un sentido es imponer algo sobre las conciencias de los demás. Y como lo vimos en el capítulo anterior, la razón por la cual nos hizo libres es para adorarlo y servirlo con libertad, y la única manera de hacer esto es sometiéndonos humildemente a sus principios de adoración puestos en la Escritura. Así que este nuevo párrafo al que nos adentramos, que es muy breve, nos presenta un principio que parece obvio, pero que no debemos pasar por alto. Porque en el párrafo anterior ya aclaramos que la luz de la naturaleza hace evidente y necesario que adoremos a Dios. Pero alguno podría decir: pues sí, mi conciencia me da testimonio de que hay una deidad y por lo tanto puedo adorar
al Dios que se ajuste a mis gustos personales o a mi cultura o a mis tradiciones. Alguien podría decir, no importa bajo qué nombre o bajo qué tradición adore, con tal de que yo me sienta cómodo adorando. Por eso la confesión tiene que ser muy meticulosa y precisa para decir, la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Él solamente. En pocas palabras, no adoramos a una mera deidad, adoramos al Dios vivo y verdadero, al bendito Dios Trino y solo a Él. Y esto concuerda con textos como Mateo 4 del versículo 9 al versículo 10. Dice Mateo 4 del 9 al 10, y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también Mateo 28 nos habla de que este Dios vivo y verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Es decir, solo el Señor debe ser adorado. Y este Señor es el Dios vivo y verdadero, y es un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo Él es digno de adoración, y en este sentido la confesión continúa al siguiente punto que dice, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Esto también se confirma, esto afirma la Escritura claramente en oposición a doctrinas falsas y especialmente al romanismo que pervierte la adoración religiosa estableciendo culto a María, a los santos y a los ángeles, aunque ellos lo disfracen diciendo es que eso no es adoración, solamente los veneramos. Eso es solamente una manera de disfrazar algo que contradice a las Escrituras. Solamente Dios es digno de ser adorado, no los ángeles, ni María, ni los santos. Porque todos ellos son criaturas, desde los ángeles hasta los santos de la antigüedad, todos ellos son criaturas, son creados por Dios. Y la Escritura condena explícitamente la adoración a las criaturas, cuando dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Escritura claramente reprueba la adoración a las criaturas antes que al Creador. Colosenses 2:18 también dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que también en esa época había culto a los ángeles y también el apóstol lo reprendió, lo reprobó. Apocalipsis 19:10 también es un ejemplo de cómo Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, hablando de un ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, hermanos, en términos sencillos, la confesión hasta este punto simplemente nos está declarando verdades fundamentales que la Escritura nos enseña, como que Dios es un Dios trino y es el único que merece adoración, y que de ninguna manera debemos adorar a las criaturas antes que al Creador.
Eso es muy sencillo de entender. Y también algo que podemos añadir de este párrafo es que este término que dice adoración religiosa se usa en algunas otras partes, en algunos otros párrafos de nuestra confesión, y a la luz de cómo lo usan los autores de la confesión, podemos saber que adoración o adoración religiosa para ellos no era solamente venir a la reunión del Día del Señor. Ellos hablan, por ejemplo, en el siguiente capítulo de que dice, por ejemplo, en el párrafo 1 del capítulo 23, un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. Y así como los juramentos lícitos, están también las oraciones de los santos, y también aquí podemos incluir todo lo que sea cualquier tipo de devoción, ya sea personal, congregacional o familiar. Así que en todo ese amplio espectro de lo que ellos consideraban adoración religiosa, están incluidas la devoción personal, la devoción familiar y todo lo que tiene que ver con la congregación. Y finalmente la confesión añade algo más: y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Es decir, que después de la caída, la única manera de adorar al Dios Trino es por medio de Cristo. Y esto también es una declaración que va en contra de las falsas doctrinas de intercesión y mediación de los romanos, quienes afirman, por ejemplo, que María o los santos pueden interceder o mediar para que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero nuestro Señor declaró explícitamente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no hay manera de adorar correctamente al Dios Trino si no es por medio de la obra redentora de Cristo. Uno puede ser externamente muy ortodoxo, puede afirmar que solo el Dios Trino debe ser adorado, y puede uno condenar la adoración a las criaturas y a los santos y a los ángeles. Pero si en el interior no hay una obra de redención y de reconciliación con Dios por medio de Cristo, es imposible que nuestra adoración sea aceptada y recibida por Dios. Así que si Cristo no nos liberta de nuestro pecado, nosotros no podemos adorarlo libremente y exclusivamente a Él. Ni siquiera podemos acercarnos a Él. Entonces la confesión nos dice: es verdad, necesitamos adorar al único Dios vivo y verdadero que es uno y tres personas, y no debemos adorar a las criaturas, pero para poder hacer esto necesitamos de Cristo. Entonces, por lo tanto, este pasaje nos debe llevar a considerar que nuestra adoración no está dirigida a Dios, así como en términos generales, como a una deidad, a una fuerza sobrenatural, sino que en términos más concretos está dirigida al Dios creador, al Dios Trino, vivo y verdadero, que se revela en las Escrituras. También este párrafo nos recuerda que nuestra adoración, ya sea corporativa, familiar o personal, debe ser trinitaria. No debemos perder de vista que adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y también creo que este párrafo podría darnos principios para purificar nuestra adoración, evitando que nuestra adoración esté centrada en el hombre, en las emociones, en lo que nosotros
imaginamos o sentimos, y también para que purifiquemos nuestra adoración de ídolos, de guardarnos de que haya cualquier cosa en nuestros corazones que compita con la sincera fidelidad a nuestro Dios, que no haya, por eso dice Juan, hijitos, guárdense de los ídolos, porque nuestra adoración es única y exclusivamente para Dios, y cuando un ídolo ocupa nuestros corazones, no estamos adorando a Dios como Él merece. Y finalmente este párrafo nos lleva una vez más a considerar la centralidad de Cristo en la adoración, pues en un mundo caído y lleno de pecado y enemistad entre Dios y los hombres, solo la obra de Cristo es capaz de reconciliarnos y darnos libre acceso a la presencia de Dios. Eso es algo glorioso que nos recuerda este párrafo, que es solamente por Cristo que podemos adorar y acercarnos al Dios Trino. Así que, para terminar, hermanos, meditemos humildemente en la dignidad y la pureza del Dios Trino al que adoramos. Purifiquemos nuestros corazones de ídolos y exaltemos la obra de Cristo que hace posible que nuestra adoración sea recibida por Dios. Amén. Pues eso es todo lo que teníamos del estudio.